Puede que no reconozcas sus rostros. Tal vez ni siquiera sepas sus nombres. Pero sus voces, esas sí las conoces. Las has escuchado en tu infancia, en tus películas favoritas, en los dibujos animados que marcaron generaciones. Has reído con ellas, llorado con ellas, aprendido idiomas, frases icónicas y chistes eternos. Y, sin darte cuenta, han sido parte de tu vida tanto como los personajes a los que dieron voz. Hoy es su día. Hoy celebramos el Día Mundial del Doblaje, una fecha para rendir homenaje a los verdaderos arquitectos del sonido emocional, los actores y actrices de doblaje. El doblaje es ese arte invisible que transforma una película extranjera en algo cercano, local, íntimo. Gracias a él, millones de personas han podido acceder al cine, a las series, a los documentales y a la animación sin importar el idioma original. Pero más allá de la técnica, el doblaje es una forma de actuación. Una forma intensa, exigente y muchas veces subestimada de interpretar. Porque ponerle voz a un personaje es mucho más que leer un guión. Es comprender el tono, la intención, el tiempo exacto en que debe respirarse una emoción. Es actuar sin cuerpo, pero con toda el alma. Y aunque en países de habla inglesa el doblaje no es tan popular, en América Latina, y especialmente en México, ha alcanzado niveles artísticos impresionantes. Basta recordar voces como la de Mario Castañeda, que le dio vida a Goku en Dragon Ball, la de Humberto Vélez, inconfundible como Homero Simpson, o la de Cristina Hernández, quien ha interpretado a personajes como Sakura Kinomoto, Bombón de las chicas superpoderosas, o Anna en Frozen. Detrás de cada uno de esos nombres hay años de experiencia, pasión por los matices y un dominio técnico admirable. En un mundo donde la imagen lo es todo, el doblaje nos recuerda que la voz también construye universos. Que una inflexión, una pausa, una risa bien colocada pueden hacer que un personaje cobre vida de manera inolvidable. Y que quienes hacen esto posible son artistas en todo el sentido de la palabra. El Día Mundial del Doblaje no es solo una efeméride para fans. Es una invitación a mirar más allá de la pantalla, a reconocer a quienes han sido parte de nuestras historias, sin pedir protagonismo. El doblaje no es un invento moderno, aunque muchas veces lo asociamos con caricaturas o cine reciente. Sus raíces se remontan a los años 30, cuando el cine sonoro comenzó a expandirse internacionalmente. Con la llegada del audio sincronizado, las productoras enfrentaron un dilema: cómo hacer que una película hablada en inglés pudiera ser entendida en otras lenguas sin perder su esencia. En un inicio, se intentó con subtítulos, pero en países con bajos niveles de alfabetización o en aquellos donde se privilegiaba una experiencia más inmersiva, se optó por otra vía: reemplazar las voces originales por voces locales, grabadas cuidadosamente para seguir los labios y el ritmo de los actores originales. Así nació el arte del doblaje. Europa fue uno de los primeros territorios en adoptar el doblaje como técnica regular. Alemania, Francia, Italia y España desarrollaron estudios especializados desde muy temprano. Sin embargo, fue en América Latina donde este arte encontró una forma particular de crecimiento. México, gracias a su posición geográfica, su cercanía con Estados Unidos y la riqueza de su español neutro, se convirtió en epicentro del doblaje en habla hispana. Grandes estudios de Hollywood empezaron a buscar en Ciudad de México la mejor forma de adaptar sus contenidos para el público latinoamericano. La década de los 60 y 70 fue clave para consolidar esta industria. Series, películas, telenovelas brasileñas, dibujos animados japoneses, todo pasaba por los estudios de doblaje mexicanos antes de llegar a los hogares de América Latina. Se formó una comunidad de actores de voz con formación teatral, radial y cinematográfica, capaces de manejar registros amplísimos, cambiar de tono en segundos y adaptarse a personajes de todas las edades y géneros. El doblaje dejó de ser un trabajo técnico para convertirse en un verdadero arte interpretativo. Pero México no solo lideró en volumen, también impuso un estilo, claro, neutral, accesible para toda la región. Esa fue una de las claves de su éxito. Mientras en España se optó por un doblaje más regionalizado, en América Latina se buscó una forma de español internacional, que permitiera que una caricatura japonesa tuviera el mismo impacto en Argentina que en Colombia o Perú. Esa estandarización ayudó a que generaciones enteras compartieran referencias, voces y frases que hoy son parte de la cultura popular. Y así, sin que muchos lo notaran,
se formaron los cimientos de una industria que no solo generó entretenimiento, sino que permitió el acceso a la cultura audiovisual para millones de personas. Porque el doblaje también es inclusión. Es permitir que niños, personas mayores o quienes tienen dificultades visuales puedan comprender una historia sin barreras. Es llevar la emoción, la risa, el drama y el aprendizaje a todos los rincones. Con una voz. Con una interpretación. Con un talento que rara vez recibe aplausos, pero que merece todos los reconocimientos. En los últimos años, el mundo del doblaje ha vivido una transformación acelerada. La llegada de las plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, HBO Max y Amazon Prime Video no solo multiplicó la cantidad de contenido disponible, sino también la demanda de doblajes en múltiples idiomas. Series turcas, coreanas, suecas o hindúes ahora llegan a México con versiones en español latino en tiempo récord. La industria tuvo que adaptarse a ritmos vertiginosos sin perder calidad. Se abrieron nuevos estudios, se contrataron más voces, se implementaron tecnologías de sincronización más avanzadas. Pero, al mismo tiempo, surgieron tensiones. Porque cuando la velocidad se impone, el arte puede quedar en segundo plano. Uno de los debates más actuales es el uso de inteligencia artificial para doblar voces, o lo que algunos llaman doblaje automatizado. Existen ya herramientas capaces de imitar voces humanas, empatar labios e incluso ajustar tonos emocionales. Algunos estudios, especialmente en proyectos de bajo presupuesto, están comenzando a experimentar con estas opciones. Pero los resultados, aunque sorprendentes desde lo técnico, siguen estando muy lejos de lo que puede lograr un actor o actriz de carne y hueso. Porque el doblaje no es solo que la voz suene similar, es transmitir intención, ritmo, emoción, matices invisibles que solo un artista entrenado puede lograr. A pesar de estos cambios, el doblaje humano no ha perdido terreno. Al contrario, hoy más que nunca se reconoce su valor. Grandes producciones siguen apostando por talentos experimentados, conscientes de que una mala actuación de voz puede arruinar toda una experiencia audiovisual. Los fans lo saben, lo notan y lo exigen. En redes sociales, no es raro ver debates apasionados cuando una nueva serie llega con voces que no suenan igual o que no respetan el tono original. La voz es parte de la identidad del personaje. Y ese vínculo emocional no se fabrica con algoritmos. También ha habido un auge de nuevas voces jóvenes que han crecido admirando a sus ídolos del doblaje. Gracias a Internet, muchos han podido formarse, practicar, y hasta ganar visibilidad a través de plataformas como TikTok o YouTube. Esto ha creado una generación híbrida, que domina lo digital, pero respeta profundamente las bases del doblaje clásico. En ellos está el futuro de esta industria, uno que combina talento, tecnología y tradición. Lo más interesante es que el doblaje se ha vuelto, además, un objeto de culto. Se organizan convenciones, firmas de autógrafos, paneles con actores de voz. Muchos de ellos hoy gozan del cariño del público al nivel de cualquier celebridad. Porque una voz puede acompañarte durante años, incluso más que un rostro. Y reconocer eso, darle el lugar que merece, es también parte del Día Mundial del Doblaje. Un día para recordar que detrás de cada personaje querido, hay un artista que lo hizo hablar, reír, gritar, cantar o llorar. Para ti. El doblaje no solo adapta contenidos, crea una experiencia cultural compartida. En América Latina, y particularmente en México, esta forma de interpretación ha trascendido lo técnico para convertirse en memoria colectiva. Basta una frase, una entonación o una risa para que toda una generación reconozca de inmediato a su personaje favorito, incluso si han pasado décadas desde la última vez que lo escucharon. El doblaje nos dio no solo entretenimiento, sino idioma compartido, referencias comunes, y una forma única de apropiarnos de contenidos globales sin perder lo local. En México, por ejemplo, frases como "ay, caramba, te voy a destruir, insecto", o "me lleva el chanfle" no son solo traducciones creativas, son patrimonio lingüístico emocional. Nos hablan en nuestro acento, en nuestro contexto, y muchas veces, de forma más memorable que el idioma original. Porque el doblaje no traduce palabra por palabra, traduce emociones, códigos culturales, formas de entender el humor y el drama desde una sensibilidad propia. Esto ha generado una paradoja muy interesante. Para muchas personas, las voces en español se sienten más auténticas que las originales.
Escuchar a Homero Simpson con la voz de Humberto Vélez, o a Goku con la de Mario Castañeda, provoca una conexión más profunda que sus versiones en inglés o japonés. No porque las originales sean malas, sino porque crecimos con esas voces, construimos afecto con ellas, y en muchos casos, fueron parte de nuestra educación emocional. Esa conexión también se ha visto reforzada por la calidad del trabajo realizado en México. Los actores de doblaje no solo interpretan, analizan, matizan, se preparan como cualquier actor de teatro o cine. En ocasiones, doblan a personajes completamente alejados de su edad o personalidad, y sin embargo logran transmitir verdad. Esa capacidad de adaptarse, de cambiar de registro, de actuar con la sola herramienta de la voz, es lo que hace del doblaje una disciplina profundamente compleja. Y también profundamente valiosa. Pero lo más importante es que, gracias al doblaje, millones de personas han podido acceder a historias que de otro modo no habrían comprendido. Niños que aún no saben leer, adultos mayores, personas con dificultades visuales o simplemente quienes desean disfrutar sin barreras. El doblaje abre puertas. Democratiza la cultura. Acerca mundos. Y lo hace sin pedir nada a cambio, más que un poco de reconocimiento. Hoy, ese reconocimiento se convierte en homenaje. Hay algo profundamente humano en reconocer una voz antes que un rostro. Una sensación cálida, inmediata, casi mágica. Como si alguien regresara de la infancia, de un momento feliz, de un rincón del alma que no sabíamos que seguía ahí. Eso es lo que provocan las voces del doblaje. No tienen premios internacionales, no llenan alfombras rojas, no aparecen en portadas. Pero están, y han estado siempre, acompañándonos, contándonos historias, dándole alma a los personajes que amamos. Este Día Mundial del Doblaje no es solo una efeméride para conmemorar un oficio. Es un acto de gratitud. Porque detrás de cada Kamehameha, de cada vámonos, Pikachu, de cada yo soy tu padre, hay un artista que respiró ese diálogo, que lo repitió, que lo ajustó, que lo sintió. Un profesional que grabó durante horas para lograr que una frase que nació en otro idioma, en otro contexto, sonara como si hubiera sido dicha en nuestra casa. Esos artistas no solo doblan palabras, traducen emociones. Y en ese acto, nos permiten conectar con historias que nos marcaron, nos cambiaron, o simplemente nos hicieron compañía. El doblaje es, también, un acto de generosidad. Porque se hace sabiendo que el público no te verá, que tu trabajo será invisible, que tu mérito será confundido con el del personaje. Y aún así, se hace con dedicación, con amor por el oficio, con entrega total. Quizá por eso emociona tanto cuando se reconoce a una voz detrás de un personaje. Porque sentimos que estamos saludando, por fin, a alguien que ya conocíamos de toda la vida. Hoy, en este Día Mundial del Doblaje, toca mirar más allá del sonido. Agradecer a esas voces que nos formaron sin saberlo. Que nos acompañaron en nuestra infancia, en tardes de películas, en noches de desvelo. Voces que educaron, entretuvieron, conmovieron. Voces que siguen vivas en la memoria, incluso cuando los actores ya no están. Porque una buena interpretación no desaparece. Permanece. Así que la próxima vez que veas una película doblada, escucha con atención. Quizá ahí esté alguien que ya forma parte de tu historia personal. Y si alguna vez una voz te hizo reír, llorar o emocionarte, entonces ya sabes por qué este arte merece ser celebrado. Porque el doblaje no solo da voz a los personajes, nos da voz a nosotros, los que escuchamos y sentimos a través de él.